Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Padre. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga a todos los que están aquí en esta mañana. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia. Gracias por todo lo que Él hace. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con el Señor? Amén. Amén. Aleluya. El Señor que servimos es maravilloso. Vamos a ir a los libros de los Hebreos en esta mañana. Vamos a dar principio, mi hermano, mi hermana, la palabra, el estudio de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, vamos a leer del verso 9 al verso 13. Amén. Es una escritura muy conocida, pero la vamos a tomar como base en esta mañana. Bendito sea el Señor. Y el tema de esta mañana es sencillo, amén. La palabra de Dios, así se llama el tema de esta mañana. La palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 9 al verso 13. Cuando usted lo tenga puede decir un amén, gloria a Dios. Amén. Usted trae su Biblia por allí, amén. Vamos a leer en esta mañana. Vamos a hacerlo alternadamente. Dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la cultura y los pensamientos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Unidos el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar una vez más reunidos en este lugar para darte gloria, honra y alabanza, Señor. Venimos con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde nos acercamos, Padre amado, porque necesitamos de su presencia. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Gracias por todo, por la vida de mis hermanos, por esta iglesia, Señor. Gracias, Señor amado, porque usted aún nos ha sustentado hasta este momento, nos ha guardado, Señor, ha guardado a cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús le agradecemos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Vamos a leer un poco, vamos a estudiar un poco acerca de esta escritura. Amén, aleluya, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Anoche me gozaba, mi hermano, con la reunión de jóvenes ayer. Amén, aleluya, la presencia de Dios estaba aquí en este lugar. Y hoy no es la excepción, amén, Dios está aquí, su presencia está en este lugar. Y me gozaba, mi hermano, aún todavía hay pueblo joven, mi hermano, aleluya, que se reúne para alabar a Dios, se reúne para aprender de Dios, mi hermano, y eso es maravilloso, porque es importante, mi hermano, es importante que aprendamos de su palabra, es importante, mi hermano, que le creamos a Dios. Dice por ahí su palabra, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, amén. Entonces necesitamos nosotros escuchar su palabra para que nuestra fe se mantenga firme y que podamos ser fieles con Dios. Amén, aleluya. No tiene caso, vamos a decirlo así, escuchar la palabra de Dios y luego olvidarla. O tenerla, como decía nuestro hermano el otro día, como un libro de historia, como un cuento, simplemente un libro de moralidad, un libro de historia. No, mi hermano, la palabra de Dios es más que eso, amén. Y vamos a tomar, mi hermano, como base esta escritura que acabamos de leer, pero vamos a leer más arriba por qué nació esta expresión
que comúnmente, mi hermano, muchos de nosotros la recitamos, la sabemos este texto, y es un texto poderoso, amén, de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios dice, y es viva y eficaz. Amén. Vamos a ver por qué nació este texto, esta expresión tan poderosa. ¿Ven? Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Amén. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese texto todos muchos lo hemos escuchado, lo hemos leído, y es un texto muy poderoso, mi hermano, que ayuda a nuestras vidas. Pero ¿por qué nació la expresión del escritor de los Hebreos de este texto? Amén. Entonces mi hermano estaba leyendo arriba todo lo que estaba hablando, y estaba hablando, mi hermano, del peregrinar del pueblo de Dios en el desierto. Es de lo que está hablando el escritor de los Hebreos. Amén. De todo lo que pasó allá en el desierto con el pueblo de Israel. Cuando fue sacado, mi hermano, de allá de Egipto, el pueblo de Dios fue liberado. Amén. Por Dios, por la mano de Dios, a través de Moisés, que usó como siervo para sacar este pueblo. Y los trajo por el desierto. Todos conocemos la historia, que anduvieron por el desierto 40 años. Amén, vagando por ese desierto, donde el camino era muy corto, pero por causa, mi hermano, de la quejadez del pueblo, el corazón duro, un pueblo de dura cerviz, le dijo el Señor a Moisés, este pueblo es pueblo de dura cerviz. Amén, por causa de la rebelión, por causa de que el pueblo empezó a renegar delante de Dios y no miraban la libertad que ellos tenían. Ya no eran esclavos, estaban libres en el desierto. Amén. Y Dios los iba guiando hacia una tierra mejor, hacia un lugar mejor. Pero ellos, por la rebelión que traían en sus corazones, la incredulidad, no podían ver eso. Entonces, hermano, aquí donde el escritor a los Hebreos está relatando parte de esa historia que ocurrió allá en el desierto. Y aquí en el verso 4, también más arribita, vamos a leer esto para entender este texto. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Amén. Muchos de los que venían allí venían con la intención, mi hermano, de llegar a la tierra prometida, porque esa es la promesa que Dios había hecho a este pueblo, traerlos a una tierra donde fluía leche y miel. Pero, mi hermano, tristemente, casi todos quedaron postrados en el desierto. Amén. Y lo digo con tristeza. Muchas veces nosotros, yo creo, hemos estudiado esta historia. Amén. Millones de personas salieron de Egipto para venir a quedar muertos en el desierto. Y los que entraron, mi hermano, fueron sus hijos. Amén. Josué y Caleb solamente quedaron de la generación vieja, de los que fueron introducidos a la tierra prometida. Josué era el líder que Dios quedó en lugar de Moisés y los introdujo a esta tierra. Entonces el escritor a los Hebreos está haciendo énfasis a todo lo que ocurrió en el desierto. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo. Ellos traían la promesa de entrar a la tierra prometida. Ahora, cuando el escritor a los Hebreos hace mención del reposo, todos sabemos que el día del reposo de los judíos es el día sábado. Amén. Es el día que ellos descansan. Amén. El Señor creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Y de ahí ellos tomaron el ejemplo. Fue un mandato de Dios para que el pueblo de Israel tuviera un día de descanso, un día de reposo, que ese día no hicieran nada. Amén. Cuando Jesús vino, le dijeron que en el día de reposo Él no tenía que hacer nada. Y Jesús, mi hermano, hizo milagros el día de reposo. Amén. Pero Él dice, aún yo soy el Señor del sábado. Jesús es el día de reposo.
Entonces básicamente el escritor a los hebreos está hablando de descanso. Amén. Está hablando de un descanso. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su descanso, sino que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sabe, mi hermano, que todos nosotros vamos caminando hacia la tierra prometida, hacia lo que la salvación que Dios nos prometió. Amén. Es la misma intención que los israelitas traían de entrar a la tierra prometida. Amén. Y es la intención que tenemos nosotros de caminar con el Señor, la promesa que Él nos hizo, de que nos iba a redimir y nos iba a salvar. Amén. Esa es la promesa que Dios nos hizo a través de Jesucristo, por eso murió en la cruz. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Aquí empieza a tomar sentido lo que dice ahí abajo en Hechos 4, en Hebreos 4:12. Amén. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros también se nos ha anunciado las buenas nuevas. Nosotros también hemos escuchado la palabra de Dios. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cómo está esto, mi hermano? El escritor a los hebreos está diciendo que no les hizo provecho. Amén. Al pueblo de Israel no le hizo provecho, mi hermano. Toda la palabra de Dios, que era todos los mensajes que Dios le transmitía a Moisés, Moisés se los transmitía al pueblo. Pero no le fue provechoso, porque aún quedaron postrados en el desierto. Dice, por no ir acompañada de fe. Amén. Eso está tremendo, mi hermano. ¿Cuánta palabra el pueblo de Israel no recibió en el desierto? Bueno, todos nosotros sabemos que la ley de la que menciona la Biblia apareció cuando Dios se la dio a Moisés. Ahí fue cuando apareció la ley, porque antes de la ley no existían mandamientos. Amén. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, no existía ley. La ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Cuando ellos salieron de Egipto, cuando su pueblo, el pueblo de Dios salió de Egipto, entonces le fue dada la ley a Moisés. Entonces, mi hermano, el escritor a los hebreos está diciendo, la palabra que le fue anunciada a todos los israelitas no le fue provechosa. Amén. Porque sí escucharon la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Una de las señales latentes, vamos a decirlo así, de que Jesucristo va a venir pronto, es el esparcimiento de su palabra a todo el mundo. Ahorita, mi hermano, usted y yo podemos pensar, ¿qué lugar hay en el mundo que no haya sido enviado el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Ahorita existe internet, existen redes sociales, televisión, la radio ya quedó a la antigua. Amén. Y hay muchos medios de comunicación y gente propagando la palabra de Dios, propagando el mensaje de la Biblia, propagando el mensaje de Jesucristo por todo el mundo. Y dice su palabra, mi hermano, que cuando su palabra fuera predicada en todo el mundo, entonces vendría el fin. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios es tan misericordioso que Él avisa. Amén. Él manda el aviso al mundo entero a través de sus siervos a que traigan un recordatorio de su palabra para que nadie se pierda. Por eso Dios lo hace así. Noé predicó por 120 años un mismo mensaje. Va a venir un diluvio, sálvense, métanse al arca que voy a construir. Va a venir un diluvio. Y Dios siempre advierte al mundo antes de Él hacer algo, porque Él es lleno de amor y de misericordia. Amén. Entonces, mi hermano, la razón que no le fue provechosa la palabra, mi hermano, transmitida
por Dios a Moisés hacia el pueblo, porque no, dice, por no ir acompañada de fe. Wow. Nosotros podemos escuchar muchas cosas, muchas veces, muchas enseñanzas, muchas predicaciones, en todos los medios, el medio que usted elija. La televisión, el internet, mi hermano, está lleno de predicaciones. Pero todo lo que nosotros escuchemos de Dios necesita ir acompañado de fe. Amén. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Que nosotros cuando escuchemos su palabra tenemos que creer a Dios lo que Él dice. Amén. El pueblo de Israel tristemente no le creyó a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que quedaron postrados muertos en el desierto. Mi hermano, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que creerle. Amén. Y esto es en decisión propia de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Cuando nosotros estamos exponiendo la palabra de Dios, mi hermano, no depende de nosotros, depende del que está oyendo, mi hermano, si cree lo que nosotros estamos exponiendo. Depende de usted cómo reciba la palabra de Dios. Yo me gozaba la noche, mi hermano, hermano Enrique hablaba acerca de la parábola del sembrador. Y yo me gozaba. Esa palabra toca mi corazón cada vez que la oigo. Dice, el sembrador salió a sembrar. Amén. Y fue sembrando semilla el sembrador. Dice, una cayó sobre la roca. Amén. Otra junto al camino. Amén. Otra cayó entre espinos. Se hierba mala, amén, cayó la semilla. Pero una semilla, dice, cayó en buena tierra. Amén. Es Jesús haciendo una comparación. La semilla, más adelante me explica y dice, la semilla es su palabra. Esa es la semilla, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, mi hermano, no va a germinar si no va acompañada de fe. La Biblia es un libro. Amén. Pero si no lleva fe, no va a pasar nada, mi hermano. El otro día también mi hermano hablaba, el día del culto de los varones, hablaba acerca del arca del pacto. Amén. Fue robada por los filisteos en una batalla cuando Israel perdió porque se había apartado de Dios. Y el arca del pacto fue tomada por los filisteos y llevada a su tierra. Amén. Ellos llevaron el arca del pacto. Ahí estaba, hermano, simbólicamente la presencia de Dios. Y esta arca, mi hermano, estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y en la casa de Abinadab nunca ocurrió nada anormal, nada, todo siempre fue normal. Y ahí estuvo el arca del pacto por 20 años. Fue tomada de ahí, mi hermano, y fue llevada a la casa de Obed-Edom. Amén. Y en la casa de Obed-Edom solamente tuvo 3 meses. Pero conforme esa arca llegó a la casa de Obed-Edom, Dios empezó a moverse y a bendecir a Obed-Edom. ¿Por qué no sucedió lo mismo en la casa de Abinadab, que tuvo 20 años? Porque Abinadab, mi hermano, estaba acostumbrado a escuchar de Dios. Estaba acostumbrado a oír hablar de Dios. Y se le hacía algo común. ¿Sabe que a veces sucede eso en la iglesia? La palabra de Dios se vuelve algo común. Dice, oh, ya me la sé. Esa historia ya me la sé. Yo ya lo escuché muchas veces. Amén. Lo tenía en común. Y fue lo que sucedió con Abinadab. Por eso la presencia, el arca del pacto de Dios estaba en su casa. Pero no hizo nada. No sucedió nada.
Y en la casa de Obed-Edom solamente tuvo 3 meses y la presencia de Dios empezó a bendecir a ese hombre que no era israelita. Abinadab era hermano de David. Amén, hijo de Isaí. El segundo hijo de Isaí era israelita 100%. Y no sucedió nada en su casa. En la casa de Obed-Edom él no era israelita. Pero él recibió con agrado esa arca y Dios lo empezó a bendecir. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer algo en nuestras vidas, hermano, hermana, cuando vaya acompañada de fe. Cuando nosotros estemos escuchando y nos maravillemos, wow, Señor, yo no había escuchado tu palabra, no la había entendido de esa manera, pero la voy a recibir con fe, Señor. Por eso los israelitas quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida de la generación que venía de allá de Egipto. Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso les decía hace un momento, depende de nosotros, mi hermano. Depende de nosotros lo que va a cambiar a nuestro alrededor. Dice, pero los que hemos creído, hablando el escritor a los hebreos, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Wow. ¿Cuántas veces el Señor quiso consumir, mi hermano, al pueblo de Israel en el desierto? En varias ocasiones. Amén. En varias ocasiones el Señor se enojó con el pueblo en el desierto. Amén. Y quería destruirlos. Porque estaba enojado el Señor. Les mandó el maná del cielo. Amén. Y ya luego empezaron a renegar que era muy liviano el pan, querían algo pesado en su estómago. Amén. Y empezaron a renegar. No se daban cuenta que lo importante es que ellos eran libres y que ya no eran esclavos y que iban, mi hermano, camino a rumbo a una tierra mejor. No podían ver eso. Dice, aunque las obras suyas estaban, dice, acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios todas sus obras, y el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi descanso. Mi hermano, el pueblo tantas veces escucharon, tantas veces Dios les contestó. Cuando ellos pedían algo, mi hermano, Dios es tan misericordioso que ellos querían algo, iban con Moisés y Dios les contestó muchas veces. Querían agua, le dijo a Moisés, ve y toca la peña, y salió agua. Amén. Querían comida, le dio el maná. Dijeron, es un pan muy liviano, ahora queremos comer carne. Y ahí van con Moisés. Moisés, queremos comer carne. Ya nuestros estómagos piden algo pesado. Nos gusta la comida pesada, ¿ven? Cuando vamos a comer algo, este es plato ligero, necesito algo más pesado. Y ellos querían comer carne. Y fueron con Moisés, Moisés, queremos carne. Y Moisés oró a Dios y Dios les envió las codorniz. Dios lleno de amor, de misericordia. Les enseñó que Él, mi hermano, nos estaba escuchando. Pero aquí lo triste fue que ellos no escuchaban la voz de Dios. Dios sí los escuchaba. Pero ellos no querían escuchar a Dios. Amén. Y Dios se enojó. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado por años? Anoche preguntaba a nuestro hermano. Solo 2 muchachitos trajeron un texto. Amén. ¿Cuántas líneas trae un texto bíblico? Amén. Yo me recuerdo cuando era adolescente, mi hermano. Me aprendía las tareas de la escuela. Bendito Dios que me daba una mente que podía acordarme de las tareas. Y me las aprendía todas. Todo lo que tenía que recitar,
Me encantaban los poemas y me los aprendía todos. Y se nos dificulta tanto, mi hermano, aprender un texto bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la tradición, es tradicional, mi hermano, ¿ver? De que todo el mundo se lo sabe. Pero si preguntábamos de la música de moda, de todas las modas del mundo y todo lo que hay alrededor, mi hermano, le aseguro que muchos sabemos muchas cosas de esto. Amén. Entonces, mi hermano, esto tiene que ser importante para nosotros como cristianos. Dios nos suple todas nuestras necesidades. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir. A veces nos da hasta de más. Amén. Estamos bendecidos porque tenemos un Dios bueno que nos escucha, que es lleno de amor, de misericordia cuando estamos enfermos. Él nos oye. ¿A cuánto Dios los ha sanado? Somos testigos de eso todos nosotros. De las maravillas y de los milagros que Dios ha hecho con nuestras vidas. Durante el caminar de nuestra vida. Yo he tenido por experiencia algunas cosas, mi hermano. Y cuando ya estoy cansado, solo digo, Señor, ya no puedo, estoy cansado. Y es cuando Dios responde desde el cielo y soluciona mi necesidad. Digo, gracias, Señor, porque tú me escuchas. Él nos escucha. Amén. Pero a veces sucede como el pueblo de Israel. A veces nosotros, incluyéndome yo también, a veces nosotros no somos los que no escuchamos a Dios. Él sí nos oye, pero nosotros no lo queremos escuchar. Dios le dio al pueblo de Israel carne, pan, agua. Dice que una nube, mi hermano, los cubría en el día y una columna de fuego en la noche para que los guiara y no tuvieran frío. Y en el día, para que no se acalorara, les ponía una sombrilla, les ponía ahí una nube que iba. Mi hermano, te servimos a un Dios bueno. Pero Dios se enojó y dijo, no entrarán en mi reposo. Amén. En el diluvio, mi hermano, 120 años estuvo Noé predicando. Amén. Pero nadie le creía. Todos tenían en poco el anuncio de Noé. En algo, mi hermano, yo admiro a Dios. En que Dios siempre está avise, y avise, y avise, y avise, y avise, y dando el mismo mensaje, avisando. Yo escuché que Cristo venía desde que era un niño. Ya voy a completar 51 años y sigo escuchando que Cristo viene. Y no es que a Él ya se le haya olvidado venir a esta tierra, no se le ha olvidado al Señor. No, Él sigue avisando para que la gente siga escuchando. Y nosotros sigamos creyendo que un día va a venir. Amén. Por lo tanto, verso 6, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Mi hermano, esto es triste. Esto es triste. Sacar un pueblo esclavo con generaciones que sus hijos nacieron esclavos y con la esperanza de ir a una tierra mejor, y que solamente fueron sacados para ser destruidos. Nunca sabemos los pensamientos de Dios. Amén. Él nos deja saber lo necesario, pero no sabemos a profundidad los pensamientos de Dios. Amén. Si primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David,
Como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A veces nos acostumbramos tanto, mi hermano, y esto es universal, esto es en todo el mundo. A veces nos acostumbramos tanto a escuchar, mi hermano, el anuncio de la palabra de Dios que se nos hace una rutina. Amén. Pero cada vez, mi hermano, que nosotros tenemos una necesidad, cada vez que nosotros queremos una respuesta, Dios nos habla. Amén. A través de alguien, a través de un sueño, a través de cualquier cosa, pero Dios nos habla. Amén. A unos de una manera, a otros de otra manera, a unos de una forma, a otros de otra forma. Pero Dios habla porque Él es lleno de amor y de misericordia. Entonces, si Él habla, si Él se hace sentir con nosotros, nosotros debemos corresponder y también escuchar. Amén. Su palabra, mi hermano, es fiel y verdadera. Las instrucciones que están en la Escritura, mi hermano, hacen sabio al sencillo. Los hacen sabios. Verso 8, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿De qué está hablando el escritor a los hebreos? La generación, mi hermano, de los israelitas que iban por el desierto, entraron finalmente a la tierra prometida, entraron a Canaán, donde fluía leche y miel. Era tanta la abundancia ahí, mi hermano, dice que las uvas eran muy grandes y toda la fruta que ahí se daba. Entonces ellos lograron cruzar. No cruzaron, mi hermano, la generación que estaba en Egipto, pero sus descendientes sí entraron a la tierra prometida. Amén. Pero el escritor a los hebreos está diciendo, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Luego se vuelve a mencionar esto, hablando el rey David. ¿Qué está diciendo, mi hermano? Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sigue hablando del descanso de Dios. Amén. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Hay un descanso, mi hermano. Está hablando de Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús apareció, mi hermano, el reino de Dios se acercó a la tierra. Y está hablando de este reposo. El reposo del que ahora nosotros participamos. Dice, verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que procuremos, mi hermano, escuchar la palabra de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Procuremos escuchar el evangelio de Jesucristo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios bendiga a Simón y a su familia que están en esta mañana aquí. ¿Cómo les dice el pueblo de Dios? Bienvenido, que Dios los bendiga. Amén. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Así es el tema de esta mañana, la palabra de Dios. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos también, son los que van a entrar. Amén. Sí, los que van a entrar en él es que los que no han creído, que todavía, mi hermano, que han escuchado su palabra pero no han creído todavía. Amén. ¿Cuánta gente en el mundo ha escuchado la palabra de Dios? Muchos. Hay una escritura por ahí que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos.
Pero hay muchos que están por venir todavía para entrar en el reposo de Dios. Pero esos que van a venir, mi hermano, cuando escuchen la palabra de Dios, tienen que creer, tienen que ir acompañada de fe. Amén. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado, mi hermano, a nuestras vidas? De alguna manera, mi hermano, tal vez en nuestra juventud. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado un mensaje a través de alguien que nos hable de su palabra? Muchas veces, incluso nosotros no atendimos al primer llamado. Amén. Muchas veces se nos habló de la palabra de Dios y no reaccionamos al llamado de Dios. Dios tuvo paciencia por mucho tiempo hasta que la palabra, mi hermano, de alguna manera por alguien llegó a nosotros y nosotros atendimos a ese llamado y entregamos nuestra vida a Jesucristo. Dice el verso 12, de todo esto que acabamos de hablar, de aquí nace esta expresión tan poderosa del escritor de los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense. A veces cuando estamos conversando con personas, y yo creo que a todos nos ha pasado, a veces estamos hablando de algún tema. Amén. Pero cuando entra la Biblia en medio, mi hermano, ahí se detiene todo. Amén. Hay muchos argumentos y pensamientos en la mente de los seres humanos, hablando generalmente de todos. Hay muchos pensamientos, mi hermanos, de que tenemos preguntas, a veces tenemos dudas, a veces, hermano, tenemos interpretaciones de las cosas de la vida. Pero cuando la palabra de Dios aparece, mi hermano, se pone todo limpio, clear. Queda todo expuesto, mi hermano, a los ojos de la Biblia. Amén. Por eso dice aquí, por eso nació esta expresión. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. ¿Usted por qué cree que fuimos cambiados? Porque cuando se nos habló la palabra de Dios, entró en lo más profundo de nuestros corazones y hizo el cambio en cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes practicábamos un vicio, cualquier tipo de vicio? Muchos de nosotros. ¿Por qué ya no lo practicamos? Porque el Señor nos limpió, nos los quitó. Amén. Yo conocí a muchos compañeros en México, mi hermano, por años. Muchos eran alcohólicos. Entraron alcohólicos anónimos. Les quitaron el alcohol, pero tenía amigos que agarraron el cigarro. O le quitaron un vicio para agarrar otro. Amén. Porque el hombre tiene cierta capacidad nada más, mi hermano. Por eso es necesaria la palabra de Dios. Esa te quita todo, mi hermano. Te limpia. Es más penetrante, es más cortante que espada de dos filos. La Biblia nos enseña, mi hermano, cómo vivir moralmente sanos. Amén. Nos enseña cómo tener fe en Dios. Nos enseña cómo obtener una actitud de no rendirnos. Nos redarguye, mi hermano, cuando tenemos dudas o estamos haciendo algo mal. Por eso mucha gente se enoja con la Biblia, mi hermano. Quisiera arrancarle hojas, pero no puede. Porque no va a pasar de moda, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Amén. ¿Cuánta gente no le ha querido quitar cosas a las Escrituras? Amén. Pero no pueden. Porque es palabra de Dios. Es viva y eficaz. Dice
y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura. Dios trata con nuestro espíritu. Dios trata con nuestra alma. ¿Usted cree que sus pensamientos Dios los puede ver? Sí puede. Amén. Dios mira nuestros pensamientos. No hay nada ante sus ojos que quede oculto, y la Biblia nos enseña eso. Entonces, hermano, por eso a veces el ser humano no quiere saber, no quiere darse cuenta que hay alguien más arriba, mi hermano, que todo lo ve. Amén. Dice, y discierne los pensamientos. El espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Los tuétanos, mi hermano, yo creo muchos de ustedes saben que es donde forma la sangre, la médula ósea. Amén. Pues Dios va hasta ahí. A David le dice, David en un salmo dice, mi embrión miraron tus ojos. Amén. A Jeremías le dice, desde el vientre de tu madre te escogí. Dios ya sabe. Es lo que le dice Jeremías, dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre, si ya te había puesto por profeta. Le dice Dios a Jeremías, ¿sabes qué? Tú piensas que me conoces, tú me dices que yo te trato como un niño. No, yo te conocí desde que eras un feto y desde que estabas en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. Amén. Santo, aleluya. Dios, mi hermano, es antes que nosotros. Él está al principio y Él va a estar al final. Él siempre está allí. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermanos, los seres humanos no queremos la Biblia, porque discierne, empieza a desmenuzar todo lo que hay en el corazón de nosotros. Empieza, mi hermano, a desmenuzar todo lo que hay en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y los empieza a hacer pedacitos y empieza a sacar lo que no está bien. Lo que nos gusta, dice, oh, es que esto me gusta, pero a Dios no le gusta. Para eso es la palabra de Dios. Amén. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros tenemos odio, Él sabe. Él lo ve. Cuando nosotros somos malintencionados, Él lo ve. ¿Cómo es esto, mi hermano? A la vez es asombroso, a la vez es maravilloso, pero a la vez nos asusta. Porque Él ve todo, mi hermano. Él en este instante está viendo lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo. Él lo sabe ahora, en este momento. Él es mejor que todas las computadoras para procesar información. A veces las computadoras se congelan. No, Él está allí en el instante. Amén. Dice, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta. En su presencia, dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Todo está descubierto delante de los ojos de Él. Por eso es importante su palabra, mi hermano. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos, dice, desprecian la sabiduría. Amén. Esta palabra, mi hermano, es la Biblia, puede hacernos sabios. Hace sabio al sencillo. Y tiene historia, ciencia. La palabra de Dios nos da un buen carácter moral. Nos enseña a interactuar unos con otros. Nos tiene relaciones humanas. Nos enseña a socializar.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Es lo que Dios nos enseña. El apóstol Pablo dice que oremos por todos aquellos que están en eminencia, todos aquellos que están en el gobierno. No los maldiga, dice la Biblia que tenemos que pedir y orar por ellos. Hermano, todo eso está en la Biblia, todo eso está aquí en la Biblia. Amén. ¿Sabe por qué las naciones, mi hermano, le voy a decir, este es un paréntesis. ¿Sabe por qué las naciones caen en maldición? Dice la gente, este gobierno es corrupto, aquel gobierno es corrupto. ¿Sabe por qué caen en eso? Porque los pueblos, las naciones, toda la gente que habita en esos lugares, en vez de orar por sus gobernantes, los maldice. Amén. Ese no sirve para nada, ese que entró, o aquel que salió, ese presidente que tenemos no sirve para nada. Y es lo que sucede. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que pedir por ellos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que respetar la ley, porque fue puesta por Dios. La palabra, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso es lo que enseña, hermano, la Biblia. Amén. Todo eso está escrito, mi hermano. Por eso es importante que escuchemos la palabra de Dios. Pero que cuando la escuchemos, mi hermano, creamos en ella. El pueblo de Israel, mi hermano, por todo el desierto anduvo renegando de Dios. Todo lo que le pedían a Dios, Dios se los daba. Pero ellos no escuchaban a Dios y por eso quedaron postrados en el desierto, muertos. Se oye triste. Una historia triste. Un pueblo que era su pueblo, pero por no escucharle, murió y perdieron la vida en el desierto. Por no poner atención a su palabra. El mundo está sucumbiendo en nuestros días. ¿Por qué el mundo está muriendo en nuestros días? Porque está mejor el Facebook que la palabra de Dios. Porque las redes sociales están mejor que la palabra de Dios. Y las redes sociales, si ustedes no me van a dejar mentir, son muy pocas cosas buenas que la gente pone ahí. Todas las demás son cosas que no edifican. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Guarda esta palabra en su corazón. Esto es lo que hay aquí en este libro. Aquí están todos los tesoros del mundo. Aquí está el amor, la sabiduría, mi hermano.